Me encuentro acá con el doctor Felipe Koisman. Es un honor, gracias Felipe por aceptar mi invitación a hacerle este cuestionario, estas preguntas. El honor es para mí. Muchas gracias. El doctor Felipe Koisman no solamente que es pionero de la medicina y de nuestra rama de la cirugía plástica en Colombia, es un cirujano plástico y médico egresado de la Universidad Nacional, es de los fundadores de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, donde es miembro emérito. Es realmente una institución no solamente dentro del ámbito profesional de la cirugía plástica, sino dentro de la comunidad judía. Y además tengo el privilegio de ser su sobrino nieto. Felipe es mi tío abuelo, así que pues es un placer, Felipe, estar acá con usted. Muy amable. Bueno, Felipe además es el editor y escritor del libro más importante que hay en lengua española de nuestra especialidad. Vaya en su cuarta edición, son 6 tomos y realmente es el libro texto que utilizan la mayoría de las personas de lengua española para estudiar nuestra bella profesión. ¿Cuál es el secreto para vivir 91 años como usted los ha vivido? 91. Ojalá yo supiera. Yo de curioso estoy visitando en Estados Unidos la fuente de la eterna juventud. Es que Ponce de León, cuando llegó a las Antillas, los indios le contaron que al otro lado había un continente y que había un sitio en donde había una fuente, y el que tomara agua de eso vivía días y días, o años y años. Yo de curioso fui allá a San Agustín, visité la fuente, es un chorrito de agua y nada más, pero en realidad los indios de esa región son mucho más corpulentos, más sanos, más alegres. Visité eso. Y también en ese sentido, en Ecuador hay un pueblito que se llama Vilcabamba, que es el pueblo de los centenarios. Okay. En ese pueblo es un valle, la gente vive muy tranquila y los habitantes centenarios son comunes. Es decir, viven de lo que cultivan, toman agua del río sin filtrarla ni nada, se casan entre sí, no usan elementos químicos para cultivar, sino comen normalmente ahí. ¿Y usted qué rutinas hace para mantenerse así de bien? De rutinas, no, yo me levanto normalmente temprano, escribo, leo, me gusta la música clásica y la pintura, pero ahora no me queda tiempo de dedicarme a la pintura porque ya estamos pensando en la 5ª edición del tratado Koisman, Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, ya la 5ª edición. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es ser una persona exitosa? Yo creo que el éxito es haber cumplido los sueños de cada persona, ver que están realizados y que el público y la gente general lo reconozca. Entonces comienza uno ya a aparecer en periódicos, a tener entrevistas como la que usted me está haciendo, etc. Y es una gran satisfacción. ¿Cómo definiría la felicidad? Felicidad es tranquilidad con uno mismo y con los demás. Es paz interna. Usted sostiene que el hombre va a desaparecer. ¿Por qué esa predicción tan apocalíptica? Bueno, no hay razón para pensar que si miles y miles de especies han desaparecido, el hombre vaya a ser una excepción. Entonces el próximo libro mío se va a llamar, que yo creo que sale por ahí a mediados de este año, ¿Cómo y cuándo desaparecerá el género humano? Desde el punto de vista científico, no religioso, porque todas las religiones tienen en sí el fin de los tiempos, pero este es desde el punto de vista científico. Dentro de más o menos 175.000 años,
nosotros los hombres vamos a desaparecer primero que las mujeres. De siempre, las mujeres acaban primero con nosotros. Entonces no quedarían sino mujeres. Entonces podría existir la partogénesis, pero la partogénesis es decir que no necesiten del macho para poder reproducirse, no duraría mucho tampoco. Pero son principios científicos y uno de los principales es el genético, porque el gen, el cromosoma X, que es el que tiene las mujeres, sí se reproduce. El Y, que es el que aporta el hombre, ese sí se va degenerando poco a poco. Por ejemplo, el hombre actualmente produce menos del 50% de espermatozoides en una eyaculación de lo que producía hace 50 años. El hombre actualmente tiene menos número de relaciones sexuales de lo que tenía hace 30, 50 años. Así son esos factores que yo analizo por los cuales el género humano va a desaparecer. ¿Quién es o fue su mejor amigo? O fue su mejor amigo. Yo he tenido varios amigos, pero uno de los amigos que, lástima que esté ahora enfermo, es Isaac Pinkelman. Él me acompañaba a las óperas, a los conciertos, etc. Pero ahora está enfermo y no ha podido salir. ¿Él también era médico? No, un pariente, Okay. Casado con una prima mía. Usted fue el primero en Colombia en hacer una cirugía de reasignación de sexo. Sí. ¿En qué año fue eso? Como en 1980 y pico, más o menos. Okay. Sí. Y Felipe, ¿qué opina con su experiencia sobre el debate actual sobre identidad de género? Identidad de género, yo lo apoyo, es decir, no es ningún pecado ser homosexual o ser lesbiana. Si eso es lo que les gusta, pues hay que aceptarlo, es muy normal, es muy normal. Y en esos bebés, en esos niños que nacen, que no tienen clara su identidad sexual porque tienen un genotipo diferente al fenotipo, ¿cuál sería su recomendación de cómo debería determinarse cuál sería el género de este niño que nace en un cuerpo que no es el suyo? Que no es. Eso me recuerda el cuento del paciente que visitó al cirujano plástico. Le dice: doctor, yo vengo porque soy hermafrodita. Dice: ¿usted sabe qué es hermafrodita? Sí, una persona que tiene genitales masculinos y genitales femeninos al mismo tiempo. Dice: bueno, el médico lo examinó y dice: bueno, pero yo solamente encuentro genitales masculinos, y los femeninos, ¿dónde están? Dice: aquí, doctor, día y noche. Felipe, un estudio en Suecia demostró un aumento en la tasa de suicidios de las pacientes que se sometían al cambio de sexo posterior a esta cirugía. ¿Posterior o previo? Posterior. En un programa de HBO que se llama Confesiones en un taxi, también hay un capítulo muy famoso en el que se monta una transexual en el taxi y confiesa o le cuenta al taxista que muchas de sus amigas que se sometieron a la cirugía, después de la cirugía, se terminaban acabando con su vida porque entraban en una gran depresión por no tener ya esa parte erótica que todos manejaban antes. ¿Sabe si alguna de sus pacientes tuvo este desenlace o tuvo alguna experiencia similar usted? No, este cambio de sexo nació precisamente por lo contrario, es decir, los intersexuales, es decir, que se sienten mujer dentro de un cuerpo masculino o se sienten masculinos dentro de un cuerpo femenino, nació precisamente por eso, porque 1 de cada 10 terminaba suicidándose. Y nosotros, para conseguir en el Hospital de San Juan de Dios que nos dieran permiso de hacer ese primer caso
de cambio de sexo, tuvimos que luchar muchísimo, porque amputar genitales externos es un crimen, se paga con cárcel. Hasta convencer al director del hospital, dice, mire, esta es una realidad, ya le están haciendo acá, esta gente intersexual no tiene remedio, no vale tratamiento psiquiátrico, no valen drogas, no vale nada. O se les opera o muchos de ellos terminan suicidándose. Por fin nos dieron permiso de hacer el primer cambio de sexo. El primer caso me recuerda muchísimo una escena porque era una paciente. Comenzó con esos problemas de que él no se sentía cómodo, que él se sentía que era un hombre, pero una mujer. Los médicos en esa época, que no tenían conocimiento muy claro de estos casos, le dijeron, mire, cásese y se le quita la chifladura. Se casó, tuvo una hija, pero él siguió con el mismo problema, hasta que los médicos esta hija comenzó a tener problemas psiquiátricos porque no le creía a la mamá adoptiva qué le había pasado al papá. Entonces comenzó a ir donde los psicólogos, le dijo, mire, no hay más remedio, usted, el caso suyo es que usted nació de una persona transexuada. ¿Cuál era la cirugía que más le gustaba hacer y cuál la que menos le gustaba hacer? Yo comencé con cirugía reconstructiva, es decir, en San Juan de Dios, el viejo hospital, San Juan de Dios, atendíamos mucho accidente, porque todo accidente llegaba ahí. Entonces todo lo que se refería a traumas de cara, me gustaba también, la maxilofacial. Y la que menos me gustaba hacer, bueno, a mí me gustaban en realidad todas las ramas, pero quizás quemados. Sin embargo, yo ayudé a fundar el servicio de quemados del viejo San Juan de Dios y el de la Misericordia, el servicio de quemados de niños también. ¿Cuál sería la cirugía que más le gustaba hacer y cuál la que menos le gustaba hacer de cirugía estética? La que más me gustaba, posiblemente nariz, tal vez recordando la mía. Sí. ¿Y la que menos? Y la que menos en cirugía estética, yo creo que tal vez cirugía de senos. ¿Cuál cree que será el rol de los robots en cirugía en los años por venir? ¿Y cree que el médico podrá llegar a ser sustituido por tecnologías como inteligencia artificial o por robots? Yo creo que parcialmente. Es decir, es difícil crear un robot que pueda reemplazar los 100.000 millones de neuronas que tiene el cerebro. Es difícil, pero el robot va a ayudar muchísimo. Es decir, la telecirugía va a ser una realidad. Es decir, el médico está operando acá, lo están filmando y el paciente está siendo operado por un robot, pero guiado por el médico a distancia. Eso sí va a ser un auxilio enorme y va a abaratar muchísimo. ¿Cuál es la característica principal para ser un buen médico? Que esté enamorado de su profesión. Ya con eso se esfuerza, procura hacer las cosas cada vez mejor y eso lo hace buen médico. Felipe, errores médicos, ¿hay forma de evitarlos o disminuirlos? Sí hay forma, claro. Y los errores médicos son frecuentísimos. Que no los cuentan, esa es otra cosa. Últimamente ha habido muchas publicaciones, Time Magazine, hubo varias publicaciones que han demostrado la cantidad de errores que se cometen, y hay un autor que se llama Tula Wande que incluso generó un libro que se llama El Checklist Manifiesto, y en este momento pues casi que la industria espacial, la industria aeroespacial
nos enseñó a los médicos a hacer estos checklists, esas listas de chequeos para evitar este tipo de complicaciones. Aparte de ese tipo de herramientas, ¿qué otro tipo de herramientas en su experiencia cree usted que podríamos aplicar para disminuir la cantidad de errores médicos? El gobierno debe ser exigente con los que se publicitan como cirujanos plásticos. Entonces debe examinar su sitio de estudio, examinar sus diplomas que no sean falsos, entre otras cosas. Porque ahí es donde se producen los grandes errores. Gentes que se hacen pasar por cirujanos plásticos y no lo son. O es más, cirujanos, como tenemos fama los cirujanos plásticos de que ganamos mucha plata, que cobramos caro, van a un congreso o van a un servicio a Brasil o a otro país, se están 2, 3, 5 meses, vienen con un diploma de asistencia y eso lo presentan como si tuvieran una formación académica, por un lado. Por el otro lado, el sitio donde realizan las cirugías también. Tienen que ser sitios, obviamente, que reúnan todas las condiciones para que las complicaciones se reduzcan al mínimo. Y a pesar de todo eso, hay complicaciones, hay muertes. ¿Por qué la cantidad de muertes en aumento que estábamos viendo en cirugía plástica? Pero claro, usted ya lo responde en la cantidad de pronto profesionales con una formación no idónea, que no tienen la experiencia y el conocimiento para realizar este tipo de procedimientos. Su recomendación, aparte de ser más estrictos en esa información que se les pide para asegurar que sus títulos son válidos, ¿qué otra cosa se podría hacer para tratar de evitar estas muertes en cirugía plástica? Es decir, en primer lugar, como decía, tratar de que el cirujano plástico que se anuncia como tal tenga el currículum completo, que implica tener por lo menos 2, 3 años de cirugía general y después sí 4 y a veces 5 años de cirugía plástica. Verificar que hizo esos estudios correctamente. Y en segundo lugar, el sitio donde opere, que no sean cirugías de salas de cirugía de garaje que llaman. Es decir, un médico monta una salita de cirugía en su propio consultorio y ahí arranca. Entonces, en presencia de una complicación, no tiene manera de resolverla. ¿Qué es la belleza? Es una pregunta bella. Santo Tomás de Aquino decía que bello es todo aquello que agrada a los sentidos. Por eso bello es una flor, bella es una mujer, bello es el rumor del aire en los árboles o el rumor de un riachuelo, una música que agrade también a los sentidos. Por ejemplo, recuerdo a Picasso le preguntaba a una señora en una de sus exposiciones, maestro, ¿qué significa este cuadro? Y él decía, no pregunte qué significa, pregunte qué emoción le produce. ¿Le gusta, no le gusta, le cae indiferente, etcétera? Porque es una apreciación muy personal. Para mí, por ejemplo, bello es una bonita sinfonía, para otros le parece feísimo. Un bambuco le gusta mucho más, o un joropo. Pero es un concepto muy claro, muy vago, amplio, lo de la belleza. ¿El sistema de salud en Colombia está mejor ahora o estaba mejor antes de que hubiera tanta terceralización, antes de la Ley 100, en la época que usted se formó como médico? No, ahora está mejor. Ahora indudablemente hay más cubrimiento de toda la población. En mi época los médicos escaseábamos muchísimo, entonces casi todos veníamos a buscar pacientes en los centros más poblados y la población rural se quedaba muy corta de médicos, entonces ahora ya el cubrimiento es más amplio,
fuera de que hay más drogas, obviamente, y más conocimiento en el que los diagnósticos han acortado muchísimo las muertes. La población infantil, los primeros años mueren mucho menos los niños, el hombre vive más años ahora. Por ejemplo, en Colombia las estadísticas ya, el hombre llega a los 82 años y la mujer a los 85 en promedio, que es una cifra altísima. De manera que la medicina ha progresado muchísimo y el servicio de salud es mucho mejor. Claro que falta mucho. Felipe, ¿alguna vez fue discriminado por profesar la religión judía? No. Yo tengo ese placer de decir que yo nunca sentí antisemitismo, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la facultad, ni en la vida normal. Porque yo siempre he respetado los conceptos religiosos, a pesar de que yo desde el punto de vista religioso soy muy frío. En mi época yo iba a la sinagoga porque mi mujer me llevaba, pero nunca sentí antisemitismo. Sin embargo, la mayor parte de la familia mía de Europa murieron en el holocausto nazi. Sí, pero personalmente nunca lo sentí. ¿Y cree que podría volver a suceder una persecución de antisemita al nivel que sucedió con el nazismo del Tercer Reich en la era moderna, en el futuro? Yo creo que no. Sería muy difícil, porque ahora ya los judíos tenemos un Estado que nos defiende. Ya la gente no se asusta porque le diga: usted es un judío, usted mató a Jesucristo, pero se olvidan que Jesucristo era judío también, y la Virgen y los apóstoles. Es más, los primeros papas, los primeros 300 años del cristianismo, los papas todos eran judíos y nunca renegaron a su judaísmo. De verdad que yo creo que es muy difícil que haya una persecución religiosa ahora. La hay en pueblos muy primitivos del África, pero ya en el mundo occidental yo no creo que se produzca. ¿Qué es lo que más le gusta del judaísmo? Yo creo que la tradición. El judaísmo fue, a través de Abraham, la primera religión que creó el monoteísmo, es decir, hay un solo Dios, punto. Nada de los 20 dioses egipcios, los 30 romanos, etc. ¿Verdad? Que la tradición judía, que es muy linda entre otras cosas, y que fue la que creó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los hizo Moisés, ese cuentico de que Dios se los dictó, ese cuento no se lo cree mucha gente, pero siguen los 10 mandamientos, de manera que esa es la parte bonita del judaísmo. Y sobre todo el aspecto intelectual y psíquico del judaísmo. Hay que tener en cuenta que el judaísmo tiene más de 40 premios Nobel judíos en literatura, en economía, en premios de paz, etcétera, etcétera. De manera que es bonito cómo los judíos se meten en todas las ramas, y en las grandes invenciones tiene que haber algún judío ahí metido, en los grandes progresos científicos. ¿Cree que habrá paz entre judíos y árabes algún día? Yo sí creo. No tienen más remedio, no se van a seguir matando eternamente. Que Israel no va a aflojar a Jerusalén para que sea medio Jerusalén judío y medio Jerusalén árabe, no, eso no le va a pasar nunca. El presidente Donald Trump dio un espaldarazo enorme diciendo: Jerusalén es la capital del Estado judío. Pero al fin van a llegar a un acuerdo.
Los árabes van a tener su capital, se van a respetar los lugares santos como está sucediendo ahora, porque en Israel los árabes tienen libre acceso al monte, a la explanada donde dicen que subió Mahoma al cielo, y lo mismo que los judíos para ir a visitar su muro de los lamentos. De verdad que hay respeto a las religiones. Pero algún día se van a poner de acuerdo, se van a cansar de pelear. Eutanasia. ¿Parte del ejercicio médico? Yo creo en la eutanasia. Yo creo en la eutanasia especialmente pasiva. Esta organización que yo admiro mucho, y yo estoy inscrito Derecho a Morir Dignamente, yo tengo firmado ese consentimiento, donde dice así, a grosso modo, si llegara el momento en que no pudiera decidir por mí mismo y sufriera una enfermedad terminal, acepto que no se me apliquen métodos terapéuticos, por ejemplo, respiración artificial o alimentación artificial, sino que se apliquen piadosamente analgésicos y que dejen que la enfermedad siga su turno. Es decir, yo sí creo en la eutanasia, especialmente. ¿Y el médico siendo activo en la terminación de la vida en el momento que el paciente lo solicitara? No de esta manera tan pasiva, sino ya de una manera más activa. Sí, siendo el médico el que cumpliera el deseo del paciente de acortar su sufrimiento en el momento que esté bajo una enfermedad terminal. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no lo haría. Pero sí estoy de acuerdo de que es justo. No es justo. Dios no mandó al hombre a la tierra a que sufra. Y si no tiene remedio y los dolores lo agobian, ¿por qué el médico no ayuda a cortarle la vida y no esperar a que ese cáncer llegue a grados ya insoportables para el paciente? Pero yo sí estoy de acuerdo que el médico ayude es decir, hacer una eutanasia activa. Ya no solamente pasiva, sino activa también. Y ya en muchos países, en Colombia ya está aprobada la pasiva. La activa tiene sus problemas, porque ya tiene que ser conjunta médica, oír la voluntad del médico, qué opinan los parientes del médico, etc. Del paciente. Sí, del paciente, que es el deseo del paciente. Algún día va a llegar aceptarse, como en muchos países ya están aceptadas la eutanasia activa, una inyeccioncita o unas pepitas, el mayor número de lo normal y listo, el paciente muere tranquilo, durmiendo tranquilo. Es más, los suicidios en los médicos, son más comunes de lo que se cree, pero el médico no cuenta. El médico llega en su periodo depresivo, generalmente se toma 10 pepas de algún analgésico o de algún somnífero y el doctor amaneció muerto. No se supo por qué, pero el doctor amaneció muerto. La familia no lo cuenta porque da vergüenza, claro, decir que el médico se suicidó. Aborto. ¿Libertad de decisión de la mujer sobre su cuerpo? Sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Un embarazo no deseado es un sacrificio para la mujer. Y ni se diga en caso de violación. Ni se diga en caso de violaciones. ¿Sí? ¿Verdad? Que yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Legalización de las drogas. ¿Solución o salto al vacío? Solución.
aceptación de las drogas y control médico de ellas. Es decir, bueno, ahora ya la marihuana, la dosis personal de marihuana ya está aceptada, pero si realmente se aceptara el uso de la marihuana, la cocaína, el bazuco, etcétera, etcétera, se acabarían las mafias, ayudaría por lo menos a acabar mucho la mafia. Claro que al comienzo habría un disparo enorme en el consumo de estas drogas, pero después con educación se iría controlando también. Y por otra parte, pues el que le gusta fumarse su cachito de marihuana de vez en cuando, pues que lo haga. Con eso no perjudica a nadie. ¿Cómo ve el país al futuro? Optimista. Yo soy optimista con el país. Es decir, el hecho de haber logrado la paz con la FARC y al fin con el ELN se logra la paz, es un acto de optimismo en el país. Colombia tiene gente inteligente, los dirigentes, salvo excepciones, son personas honradas. Lo que pasa es que la corrupción ha invadido mucho político también, pero en general Colombia ha ido progresando. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya subió el nivel de calificación para Colombia de 3.2 a 3.5. Y si el precio del petróleo y del carbón sigue sostenido, Colombia va a ir progresando y produciendo cada vez más productos de exportación. Ahora viene el boom de las flores. Imagínense, 600.000 millones de flores van a ser exportadas por Colombia para el día de San Valentín en Estados Unidos. ¡Qué belleza! Es una entrada excelente para Colombia. Candidato presidencial para las próximas elecciones. Hasta ahora Sergio Fajardo. Él es un hombre de centro, hay un tadito un poquito de izquierda, que es lo que me gusta a mí, pero yo creo que él va a ser un buen presidente, a menos que las cosas cambien radicalmente últimamente. Yo pienso votar por él. Si tuviera la oportunidad de hacer una entrevista a cualquier persona, ya sea que esté viva o que haya fallecido, ¿cuál sería esa persona de la historia o de su entorno? O ¿a quién le gustaría poder tener la oportunidad que tuve yo de hacer una entrevista como la que le hice a usted? ¿A qué persona? Yo diría que entre los vivos a Stephen Hawking. Él es brillante, a pesar de que tiene todos sus problemas. Esa parálisis escasamente mueve los párpados a él. Y entre los muertos, yo creo que a Einstein. Me hubiera gustado conocerlo, hablar con él, Albert Einstein. Felipe, muchísimas gracias. No, muy amable, me siento muy honrado, interesantísimas las preguntas. Felipe, mil gracias. Más interesantes que las respuestas. No lo creo, pero en verdad que un placer haber estado en esta No, muy conferencia. amable, Freddy. Los primeros 5 pesos que me gané como médico, los primeros 5 pesos, un billete de 5 pesos. Y esas 2 monedas, esas son del casino más famoso del mundo, el Casino de Mónaco, que fui allá con mi mujer y nos ganamos eso. Y las medallas son, pues esas son de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Pero Ahí hay de todo. Hay unas del Congreso de la República también, honor al médico.